Hoy en el canal toca tener una conversación importante. Hoy toca hablar de fútbol, de mujeres y de feminismo. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy estamos con Antía André, futbolera y periodista deportiva a tiempo completo, podemos decirlo, ¿no? Sí, 24 horas diría yo. Muchas gracias por pasarte por el canal, por venirte aquí a un sitio bastante underground, ¿no? Una canchita donde en cualquier momento puede volar la cámara. Sí, estamos viendo niños y niñas jugando, creo que hay un poco de mezcla, hay gente jugando a tenis, dos niños jugando a fútbol, alguien por ahí con un monopatín. Y es una pista de baloncesto, o sea que está quedando completito. Hoy nos hemos venido aquí porque además esta fue en una de las canchas donde yo me formé como jugador de baloncesto, como jugador de fútbol, donde claro, nació la pasión por el deporte, donde nace la pasión para todos por el fútbol. Y hoy quería tener una conversación contigo, Antía, sobre el feminismo, sobre el papel de las mujeres, sobre todo encaminado al fútbol masculino. El fútbol femenino ya lo apartamos para otra cuestión, ya habrá momento de tratarlo, pero me parecería lo suficientemente importante porque venimos evidentemente de un viernes fundamental para el movimiento feminista, donde se ha quedado representado una serie de sentimientos y de sensibilidades que tienen que ir cogiendo importancia y evidentemente en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, esto no queda atrás, aunque el deporte en sí que se está quedando, creo yo, al menos es mi impresión, un poquito por detrás, como ya se quedó con la xenofobia y seguramente también, bueno, seguro también con la homofobia. Sí, afortunadamente creo que aunque le ha costado bastante el mundo del deporte en general y el del fútbol en particular, es uno de los mundos a los que más les está costando, pero que cada vez más, también con la colaboración de muchos estamentos, periodistas, por supuesto deportistas, la gente que maneja todo, se está consiguiendo que el papel de la mujer no sea tan secundario como era antes, sino que cada vez las mujeres estamos más metidas dentro del mundo del deporte y del mundo del fútbol. Me gusta que separes el fútbol femenino porque, aunque todo es fútbol, creo que el fútbol femenino se merece una parte. Totalmente. Así que me parece bien, Y sobre todo que incidir en el papel de la mujer en el fútbol femenino es como recluirla a una parte del fútbol. Completamente. Pero además tú sigues fútbol masculino, tú sobre todo tratas información de fútbol masculino, entonces me parecía absurdo derivar el tema, que como digo ya habrá tiempo para tratarlo. Estoy seguro, Antía, y seguramente tú también lo estés, que en los comentarios de YouTube o en comentarios de Twitter llegará ¿por qué un vídeo sobre el feminismo y no sobre el papel de los hombres? Mi respuesta más evidente es que a mí, Antía, nunca me ha preguntado por qué me gusta el fútbol, nunca me han preguntado si me gusta el fútbol por los hombres o por si son guapos o no, nunca me han cuestionado, nunca me han pedido las razones, simplemente lo han asumido como algo natural. Estoy seguro que a ti, y todavía te pasa, te preguntas si de verdad te gusta el fútbol, aunque seas periodista deportiva desde hace muchos años. Sí, de hecho es muy habitual que cuando hablas con alguien, bueno, ¿y a qué te dedicas? Pues soy periodista. A veces incluso ni siquiera lo digo para que no me hagan más preguntas incómodas después. Pero cuando digo además que me dedico a los deportes, al fútbol en concreto, es muy habitual, cada vez menos, pero muy habitual, que alguien te pregunte, ay, ¿pero te gusta el fútbol? Muchísima gente, hombres, mujeres, y claro, yo contesto, sí, claro, si no sería una tortura. Además, he estado toda la vida estudiando para esto, especializándome en esto. Probablemente a un hombre, si tú le dices a alguien, sí, soy periodista, además me dedico a los deportes, me dedico al fútbol, nadie te va a decir, pero Miguel, ¿te gusta el fútbol? No, me preguntarían, ¿de qué equipo eres? O qué bien, qué suerte, ¿me puedes conseguir una entrada para un partido? Bueno, lo de las entradas ya... Eso es otro mundo, ahí sí que es compartido. Sí, ahí sí, ahí nada, nos lo piden tanto a hombres como a mujeres, pero sí que es cierto que te preguntan, bueno, pero ¿de verdad te gustan? Y cuando dices, sí, claro, dicen, menos mal, porque si no, menudo sufrimiento. A un hombre nunca le dirían esto, pero en este caso, el feminismo, las feministas, yo, que me considero feminista, lógicamente, también luchamos para que si hay un hombre al que no le gusta el fútbol y estamos dentro de un grupo, no vayan a él y le digan, tío, ¿qué te parece la alineación que sacó ayer Solari? No. Sobre todo porque además el fútbol no solo ha sido una cuestión de hombres, sino de un tipo de hombre en particular. Porque de hecho, si a ti no te gustaba, esto ha pasado en todos los colegios, en todos los parques, en todos los grupos de amigos, si no te gustaba el fútbol, se empezaba a dudar de tu masculinidad. Ya no simplemente de una cuestión de orientación sexual, sino de, bueno, es que es lo que se ha dicho siempre y por eso no voy a evitar la palabra, eres un marica. Había tipos de hombres a los que le gustaba el deporte y maricas o frikis a los que no le gustaba el fútbol por la cuestión que fuese. El caso es que si encima eras mujer y te gustaba el fútbol, ya no eras una mujer, eras una machorra.
Entonces, es una pequeña trampa o una gran trampa que nos hacemos todos desde muy pequeños y que asumimos de forma muy natural, y eso me parece sumamente grave. Mira, hace poco yo tengo 2 hermanos. Un hermano al que no le gusta el fútbol, tiene 14 años, mi hermana tiene 12 años ahora. Hará un par de años me dijo, he estado jugando al fútbol hoy y un niño de mi clase me ha dicho, juegas muy bien al fútbol para ser una chica. Y yo, ¿ah? ¿Y tú qué le contestaste? Y me dijo, yo le dije, querrás decir que juego muy bien al fútbol. Entonces, claro, eso me hizo darme cuenta de que efectivamente para mi hermana no hay diferencia. El niño estaba valorando algo de mi hermana, pero sin querer o queriendo, no lo sé. Para él era un estaba haciendo halago. un comentario machista, porque realmente, bueno, somos iguales y yo, por ejemplo, juego bastante mal al fútbol. Pero Bueno, podría estar jugando fenomenal. yo también, y a lo tía. mejor juego mejor que tú, no pasa nada, no pasa nada. Y no tiene que servir tampoco para que haga sentir de menos a un hombre, porque no es eso. Y bueno, que se valore que una mujer juegue, genial, cada vez juegan más, es que no tiene que ser nada sorprendente. Sobre todo es eso, que a veces sorprende y tiene que dejar de sorprender. Me gustaría preguntarte si una vez has dicho en un grupo o te han preguntado o alguien se ha sorprendido que te gusta el fútbol, si te han hecho un examen. Porque yo he tenido el caso, yo tuve una novia que le encantaba el fútbol, que sabía más de fútbol que yo, y cuando llegaba a un grupo, aunque estuviese prevenido de que le gustaba el fútbol, que era futbolera, que sabía tanto o más que yo, le hacían un examen. Oye, incluso, ¿quién es el número tal? ¿Quién es el delantero centro tal? Cuando, evidentemente, a mí jamás me han hecho un examen, jamás. Y podía no saberlo. Me ha pasado muchas veces, tantas veces que podría sacar así una lista llena que rodase por aquí. Sí, decir me dedico al fútbol, o ya no me dedico al fútbol, sino antes de ser periodista y especializarme en deportes, decir me gusta el fútbol, vale, dime quiénes son los 2 centrales que utiliza el Celta habitualmente, por ejemplo, o quién es el número, lo que dices tú, quién es el número de tal equipo, de otra liga. ¿Por qué tengo que contestar? Sí, Porque probablemente la persona que me lo está preguntando ni siquiera lo sepa. Para empezar. Entonces, es poner, no en un compromiso, porque, bueno, yo en este caso siempre he tenido la suerte de que las preguntas que me han hecho me las sabía porque resulta que me dedico a esto. Pero ¿y si no me lo llego a saber? No habría sido, bueno, es que no tienes este conocimiento, habría sido, Sí. es que eres una tía Sí, y por sí. eso no lo sabes. Normal. Eso no es justo. Sí, Eso sí, no es justo. absolutamente. Además, yo también tengo la sensación de que el siguiente paso, incluso si se acepta eso, es el paternalismo. O sea, la sensación de qué bien, cómo te lo curras, qué tal. Digamos que no sigue sin ser un igual, es que no llega un momento en el que las acciones o las preguntas o las respuestas que a ti te hacen me las hagan a mí cuando nos dedicamos exactamente a lo mismo y nos gusta de la misma manera el fútbol. Es verdad que es diferente. A mí ahí me gustaría hacer un pequeño matiz porque yo a lo largo de mi vida me he ido encontrando periodistas hombres que nos tratan como iguales, que es lo que somos, como tú, por ejemplo, la mayoría de compañeros en los que he trabajado en medios de comunicación, pero ha habido muchos otros que no. Entonces, yo ahí los dividiría en 2. Por un lado, la gente que dice, Antía, como te lo curras, sabemos que tienes que demostrar el doble, porque las mujeres tenemos que demostrar el doble siempre, siempre, y eso es agotador. Y luego están, por otro lado, los de, bueno, pues es la niña, o tenemos una mujer en deportes. Eso no debería ser lo normal, y sí, efectivamente, en vez de que nos traten como un igual, o qué bien narras, o qué mal narras. Sí, O sea, sí, da con total igual, naturalidad. Da igual. A mí muchas veces me han dicho, ay, ¿vienes tú sola al partido? Pues mire, caballeros, que resulta que será un partido de segunda división en el que me van a dar 3 pasos, pero soy yo la que narra, no pasa nada. Su trabajo, además. Claro, Ustedes. la gente se sorprende, pero en cuanto a lo de tener que demostrar el doble, es horrible porque, bueno, no hay más que ver, en las tertulias televisivas es algo súper recurrente, pero además de, si tú eres una mujer, además de estar ahí porque tengas conocimientos, tienes que tener una buena imagen. Si eres un hombre no te piden una buena imagen. Pero es que las mujeres siempre tienen que tener ambas. Si eres un hombre, solamente con que seas polémico, ya puedes salir en una tertulia, depende de la tertulia que sea. Pero una mujer necesita ser guapa o tener buena presencia y además tener muchísimos más conocimientos probablemente que el resto de la mesa que le acompañe, porque si no se le va a juzgar, ah, estás ahí porque eres guapa, o ah, estás ahí, no, con las mujeres. Además, tú has comentado varias veces en Twitter anécdotas que te han pasado. Me gustaría que comentases alguna para que la gente que duda, que de verdad no cree o cree exagerado todo lo que comentáis, porque hace poquito, cuando ibas a hacer una entrevista, lo pusiste en Twitter, lo pusiste en Instagram, te dijeron, ah, pero la vas a hacer tú, porque estabas rodeado de chicos que eran cámaras, temas de producción, etc. Y te preguntaron eso. Sí, porque probablemente yo ahora en el trabajo que estoy haciendo probablemente piensen que estoy haciendo pues cualquier otra cosa que no sea redacción.
Sí, resulta que ahora mismo de la gente que me rodea en el trabajo, a mí me eligieron expresamente porque yo tenía más conocimientos de fútbol. Entonces, si estamos un grupo de 4, 3 son hombres y yo soy una mujer, nadie se explica que las preguntas las haga yo. Eso es muy triste porque, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser cámara? ¿Por qué no puedo ser periodista? ¿Por qué no puedo ser la directora del documental y dirigir a 3 hombres? Bueno, me han pasado muchas cosas a lo largo de los años, pero sobre todo eso, que... Me han dado. No es suscriptor del canal. Me ha pasado eso, un montón de veces. Por ejemplo, una que recuerdo mucho, en un estadio, no voy a decir en cuál, porque si no ya el círculo se cierra y tampoco quiero acusar a nadie directamente. Fui con un chico que en ese momento era mi becario, estaba creo que 2 semanas o algo así. Entonces llegó un periodista de un medio y le preguntó a él, que además no le gustaba el fútbol ni nada, pero bueno, había ido pues porque le tocaba, y le preguntaba a él, y yo le contestaba, preguntaba pues tonterías, a lo mejor, oye, ¿sabéis cuál es la clave del wifi? O, oye, ¿sabéis quién da las alineaciones? Y todo el rato, y yo, pues mira, es que resulta que yo llevo aquí no sé cuántos, y siempre al becario solamente por ser un hombre. Esto es como justo para él. Lo de la cerveza y la Coca-Cola, ¿no? Que la cerveza se la ponen al hombre y la Coca-Cola a la mujer, o la cuenta, muchas cuestiones de estas, ¿no? Muchas veces pasa eso. Son, sí, micromachismos, que yo creo que se les llaman micromachismos porque son cosas pequeñas, pero es que están tan aceptados que a veces no nos damos cuenta. Probablemente yo haya hecho en algún momento de mi vida comentarios machistas y no me he dado cuenta, o sí me he dado cuenta, pero como está tan aceptado... Naturalizado, sobre todo. Sí. Es normalizado, te han enseñado a pensar así, es un tema social, no es una cuestión... Luego hay una responsabilidad individual, por supuesto, pero creo que esto emana de lo que construimos entre todos. Por eso mi pregunta ahora era... ¿qué retos tiene el feminismo? Sé que es un movimiento con muchas sensibilidades, con muchas líneas de pensamiento, como todos los grandes movimientos, evidentemente, pero enfocado al fútbol y enfocado al deporte del fútbol, sobre todo, que es el más conservador, el más clásico, donde muchos de los dirigentes y muchas de las personas que toman decisiones, que además normalmente o casi siempre son hombres, ven ese fútbol de la forma más primitiva posible, vamos a llamarlo así. ¿Cuál crees que son los objetivos que se tienen que intentar afrontar al menos a corto o medio plazo? Para empezar, yo creo que hay 2 cosas clave, que es que se normalice todo y a la vez que no haya diferencias tangibles entre hombres y mujeres. Pero en cuanto a aficionados, en cuanto a jugadores, en cuanto a periodistas, ¿cuántas noticias hemos visto de mujeres que no pueden entrar a estadios? Es verdad que en países concretos, igual con unas culturas diferentes, pero no muy lejos de España, hay un país en el que hay un equipo en concreto que pide que ya no dicen las mujeres porque no deben contar con mujeres futboleras, sino las esposas, hijas y madres que estén a partir de la fila 10. Ese tipo de cosas en 2019 no se pueden permitir. Entonces, que se normalice, sí, a las mujeres nos gusta el fútbol, sí, las mujeres jugamos a fútbol, nos especializamos en ello, nos gusta. Incluso podemos tener amigos a los que no les guste el fútbol y no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que es eso, que se tiene que normalizar todo, pero que todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte, porque si no es imposible. Y seguramente los medios más, ¿no? Porque nosotros encima somos periodistas y sabemos que contribuimos con el lenguaje, con la forma en la que se tienen... Maravilloso, blocaje en 2 movimientos. Portera. Nada. Por ejemplo, la realización. En la realización televisiva se hace una cosificación de lo que es la mujer e incluso también de lo que es hombre. Las mujeres que salen cuando hay una repetición o cuando hay un descanso son guapas, se buscan además jovencitas, etc, etc, etc. El hombre puede estar bien o puede hacer normalmente el payaso. Es un poco trasladar a la realidad y sin ningún tipo de ironía la parábola o la metáfora de los Simpson, donde Marge es guapa, es trabajadora, es inteligente y Homer es feo, gordo, descuidado, alcohólico, etc, etc, etc. Se contribuye a hacer pensar que la chica que tiene que salir en televisión, porque como tiene que divertir a los hombres, tiene que ser guapa, porque es parte del entretenimiento. Es como las cheerleaders en baloncesto, como las azafatas en tenis o como las azafatas en ciclismo, donde encima le tienes que dar un beso al ciclista. Es que ese tema es tan complicado porque es un tema de base, de educación, que estamos súper acostumbrados y la verdad me parece un tema muy, muy, muy delicado. Pero en el caso de la realización televisiva, por ejemplo, es verdad que bueno, sacan a aficionadas guapas, jóvenes, con camisetas de sus selecciones. Y si pueden estar comiendo algo, mejor. Por supuesto, vamos a decirlo. por supuesto, sí. Esas cosas las tienen muy en cuenta y es terrible, o sea...
nos puede hacer gracia, pero, A mí pero no ninguna. hace ninguna gracia realmente. Porque además se entiende, no es una cuestión ya del realizador, sino el por qué lo hace, porque le va a gustar a la audiencia. A eso voy. Pero a mí, por ejemplo, yo también soy consumidora de fútbol en televisión y a lo mejor dicen, que es lo que mucha gente suele decir, bueno, pues entonces, ¿qué queréis? ¿Que pongan tías feas? No, es que el problema no es ese. O, bueno, pues entonces también sacamos a tíos guapos. Y es que yo, resulta que soy consumidora de fútbol en televisión y tampoco quiero ver tíos guapos. Quiero ver en las gradas aficionados apasionados, llorando por sus equipos, celebrando los goles, haciéndose fotos con sus hijos, sus novios, sus novias. Quiero eso, no gente guapa. Me parece, bueno, lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, no voy a decir lo normal porque para mí no lo es, pero sí, hasta ahora la gente que salía en televisión es mujeres guapas. Yo tampoco quiero que saquen hombres guapos, eso, quiero aficionados, pero eso es un cambio de mentalidad. El lenguaje me parece importante para eso, Antía, porque muchas veces se, digamos, hace escarnio del tema del lenguaje, porque es verdad que hasta ciertos puntos puede sonar muy exagerado, puede sonar muy antinatural, pero me parece importante cuidar eso, porque a la hora de redactar noticias esto sucede. Cuando un hombre gana, lo hace con cojones, lo hace porque es un héroe, porque es un muy hombre, partido de hombres, se suele decir, lo solemos decir todos, yo lo he dicho el primero, es un partido de hombres, como si los hombres que no compitiesen bien ese tipo de partido no fuesen hombres, fuesen niños o fuesen otra cosa, y luego cuando gana una mujer es dulce, la genial, la joven, o sea, los términos que se utilizan nunca son los mismos para las mujeres que para los hombres, cuando las hazañas, los objetivos y el entrenamiento es siempre el mismo. Hay una clave para saber si lo que estás escribiendo es machista o no, y es que si lo trasladas a un hombre y suena ridículo, está siendo machista, porque si yo escribo, bueno, ahora ya no escribo, pero cuando escribía crónicas, destaca por ejemplo el portero, muchísimo. Si yo escribo, bueno, en este caso, Roberto Santamaría, el portero del Huesca. Tirando para casa. Claro, yo sí. Es el primero que se me ha venido a la cabeza. Hace un partidazo, y yo no voy a decir que ha sido padre recientemente, que tiene una sonrisa muy dulce y que los aficionados están encantados con su saber estar. No, solamente voy a destacar su partido, exclusivamente. Que acaba de debutar en primera con más de 30 años, que el Huesca se está empezando a salvar, etc. ¿Tú crees que de una mujer, cuando dices supermamá, o una mujer que, en el caso de tenis, destacan las piernas de las tenistas? A ver, que resulta que hacen otras cosas que ejercitar las piernas. No lo hacemos bien en los medios de comunicación en general, pero es verdad que eso, que de las mujeres, incluso cuando son campeonas del mundo, se destacan. Recuerdo hace poco una jugadora de fútbol, destacaban sí muchas cosas, pero en el medio de la crónica decían algo como que tenía una cara angelical. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No, sobre todo lo que dices, que trasladado a los hombres no tendría ningún sentido. El mismo que ve normal eso comentado en la mujer diría, ¿de qué me están hablando? Claro. Roberto Santamaría, ¿qué más me da si los pómulos le hacen un hombre bravo de Esparta o no? Es absolutamente absurdo, y yo creo que esas son pequeñas cosas con las que podemos combatir nosotros los medios, pero también vosotros los aficionados. Y sé que seguramente en los comentarios de este vídeo, porque pasa mucho en internet, va a haber dudas, va a haber preguntas y está genial, pero yo creo que hay que asumir que lo que pasa no es normal, o sí es normal, pero no es positivo, más bien, que es la diferencia. Y esto también pasa, por ejemplo, cuando hay periodistas, como Antía, hablando de fútbol, que si no están de acuerdo con ella, en Twitter, la mandan a sitios donde no debería estar. A mí, si me dicen que no sé de fútbol, me llaman imbécil, me dicen que no tengo ni idea, etc, pero no me mandan a una cocina o no me dicen que me meta en lo mío. Esto pasa mucho en los comentarios de YouTube con el deporte, con el fútbol, también con los gamers, que es algo, un caso aparte. Muchas youtubers han sufrido básicamente bullying, últimamente acoso. Horrible. Así que creo que entre todos tenemos la misión y el objetivo de tratar de mejorar esto para conseguir que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, nosotros mismos estemos mucho mejor. Muchísimas gracias, Antía, por pasarte aquí. Miguel, gracias. Y nada, lo dicho, queda esta reflexión en el aire, nos leemos en la cajita de comentarios para comentar todo lo que podamos hacer entre todos, comentar vuestras visiones, por supuesto, y como siempre os digo, no os olvidéis de activar la campanita, porque va a ser ella la que os va a avisar que aquí en Diario de un Periodista Deportivo, salvo que haya un balonazo y se nos cargue en la cámara, lo cual me parece bastante probable, el fútbol nunca se acabará.